Amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Orlandito, como también a cada uno de ustedes que en esta mañana se han conectado, se levantaron temprano, les llevaron a lo mejor el desayuno a la cama, algunos de ustedes, y pueden estar disfrutando de un nuevo día que nos da el Señor, en el cual nos permite poder celebrar el Día del Papá, así que sean todos los papitos que están conectados, que van a ver más tarde o ya se han conectado, sean todos muy bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar antes de ir a la palabra del Señor a aquellos que han escrito, a aquellos que ya están conectados con nuestra hermana Berito Ralín, nuestro hermano Orlandito, nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Antonio Sánchez, Dios sea bendiciéndole a él grandemente. Eh, la hermana Patti dice, buenos días a todos mis hermanos varones que son papás. Dios sea bendiciéndole a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y aquellos que son padres, Dios les bendiga grandemente. Aquellos que van a ser, también Dios les bendiga el día de mañana. Nuestra hermana Berito dice, Dios bendiga a cada uno de los presentes, familia Barrial, Rally, conectada, Dios les sea bendiciendo. Dice hermano Ricardo Cárcamo, dice, saludo a mi cuñado Orlando por ser padre, bendiciones y saludos, Dios te bendiga Ricardo grandemente, aunque a muchos a veces no son padres en la parte física, pero sí han sido padres, han sido consejeros o ayudados a otras personas, así que Dios les sea bendiciendo. Nuestra hermana Lucy, la hermana Carito que manda abrazos, ella, es decir, saludos, aplausos. Ella estuvo de cumpleaños el día de ayer, junto, así que Dios bendiga a Carito por ese nuevo año que el Señor le ha dado, como también bendiga a Erika González, que también estuvo de cumpleaños el día de ayer, así que Dios sea bendiciéndole grandemente a ella por su cumpleaños, por cumplir años en el Señor. Eh, Nuestro hermano Orlando dice, quiero saludar a mi papá en el día de hoy, así como al pastor y a todos los que son papitos, Dios les sea bendiciendo. Muchas gracias, mi hermano Orlandito. Se agradece cada uno de los saludos, los gestos de amor, los gestos de cariño que cada uno de nosotros hacemos hacia nuestros padres, como también algunos que hacen hacia nosotros como sus padres espirituales. Buenos días, dice el hermano Patito Vallacar, dice, buenos días, amados, espero pastores e hijos y hermanos en la fe, que Dios los bendiga grandemente a todos. Dios sea bendiciéndole a Patito también, que pueda disfrutar junto a su familia, junto a sus hijos y pues sea también regaloneado en este día. La hermana María Lemus dice, mi hermana Norfita dice, feliz día para mi pastor y para todos mis hermanos que son papás. Que Dios los bendiga grandemente junto a sus seres queridos. Muchas gracias, mi hermana Norfita. Dios les bendiga grandemente. Y usted fue así, al igual que nuestra hermana Inesita, nuestra hermana Patti, han sido también, aunque son madres, también han sido en su rol, también han cumplido una labor como padres con sus hijos, ya que al quedar solitas tuvieron que cumplir también ese rol. Así que Dios les bendiga también a estas mujeres de fe, a estas mujeres que han cumplido un rol que no debían cumplir, pero también lo han hecho y lo han hecho bien. Así que Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Paulina también nos manda saludos, besitos desde allá, desde el hospital. Ella está ahí con nuestro nuevo integrante de la iglesia. La iglesia, soy un convencido que la iglesia crece en medio de pandemia, en medio de la... esta la iglesia ha crecido y la hermana Paulina ha aumentado ese crecimiento de la iglesia con un nuevo miembro que llega hacia ese hogar, que es Víctor Emanuel. González Hernández, y que Dios le sea bendiciendo grandemente a Víctor Emanuel, que no tenga ningún problema y desde allá, desde el hospital, desde aquí, desde Calbuco, mi hermana Paulina, le mandamos cariñosos saludos, abrazos a ese pequeño, bueno, ni tan pequeño por lo que me dijeron ahí, que pesó 4 kilos y algo más, y midió algo de 55 centímetros, que les costó sacarlo de ahí, pero ya está ya afuera, ya está ahí creciendo, ya está viéndolo físicamente, así que Dios le bendiga y le dé una pronta recuperación para que ella pueda estar en su hogar y pueda disfrutar nuestro nuevo papá, no nuevo, sino que ya lleva por varios hijos, ya tiene, pero es un nuevo hijo más que tiene y se le suma a nuestro hermano Arturo. Así que Dios le sea bendiciendo grandemente. Nuestra hermana Carmen Pérez, Dios le bendiga grandemente,
mi hermana Carmen de Los Muermos. Dios sea bendiciendo su vida. Y así al igual como la Inesita, así igual como la hermana Patti, como la hermana Nolfa, ha cumplido un rol no solo de madre, también de padre hacia sus hijas. Dios sea bendiciéndole grandemente. Vemos a Nayi, vemos a Carol, vemos a Mauricio, en usted reflejado cómo se ha esforzado por darle aquellas cosas. Así que Dios le bendiga a mi hermana Carmen de Los Muermos, Dios le bendiga grandemente, le siga ayudando, le siga dando esa gracia, esa sabiduría para poder ayudar a sus hijos. Que sí, que a Mauricio, que le queda ahí pequeño, y ya las dos grandes ya que están estudiando, están en la universidad, así que ha sido una ardua labor, así que por eso puedo decir que Dios le bendiga grandemente en ese rol que ha tenido que desempeñar tanto de madre como de padre. Así que Dios le bendiga a mi hermana Carmencita. Eh, el día de hoy tenemos eh, nuestra pastora Luisa Raín también nos saluda y dice muchos saludos al pastor. Dios le bendiga a mi pastorita Luisa, sea bendecida a usted junto a su familia, quienes están ahí en su hogar. Así que Dios les bendiga grandemente. Queremos el día de hoy tener, es algo especial, a pesar que es el día del papá, donde a nosotros nos regalonean, nos traen regalitos a veces, nos achicopalan a veces en este día especial. Quiero comentar con ustedes este día especial que tenemos hoy. Porque a través de la palabra del Señor, el Señor también nos habla, también nos habla a través de el Padre, a través de cómo es. Si hay algo que es complicado para nosotros como padres, que nadie muchas veces nos enseñó a ser padre, a veces nos hemos equivocado, y no a veces, sino que muchas veces nos equivocamos y a veces nos justificamos diciendo es que nadie nos enseñó a ser padre. Aunque es una gran verdad, nadie nos enseñó a ser padre. Muchas veces muchos de nosotros tomamos aquella atribución o nos sucedió de que éramos muy jóvenes, inexpertos en la vida, lo único que queríamos a veces a lo mejor era disfrutar, era pasarlo bien, y de la noche a la mañana nos encontramos de que somos padres o alguno de ustedes fue padre sin enseñarles. Así que hay muchos errores que cometimos en este acto de ser padre. Muchos seguimos los patrones de conducta que teníamos de nuestros padres, que a lo mejor no fueron los mejores, no fueron los ideales que debían haber sido, y muchos de nosotros seguimos ese mismo patrón de conducta y lo reflejamos en nuestros hijos, los cuales han sufrido, los cuales han tenido problemas, los cuales a lo mejor han nacido con traumas, a lo mejor nosotros mismos fuimos causantes de aquellas cosas, pero hoy vamos a aprender de este Padre Celestial, de este Padre que usted y yo tenemos, de este Padre que nos habla en el Sermón del Monte, de este Padre que nos habla Jesucristo, de este Padre que es el único verdadero, el único fiel, el único que es real, el único que nos da y nos enseña a cómo nosotros debemos mirar a este Dios. Muchos de nosotros a lo mejor mirábamos a nuestro padre como el ogro, como aquel que llegaba, como el enojón, como cuando llegaba del trabajo el papá, y nosotros debíamos estar tranquilos, no podíamos hacer las mismas cosas, y aparte de eso ayudaba la mamá ayudaba diciéndole: cuando llegue tu papá te voy a acusar, cuando llegue tu papá, ya va a ver ya, cuando llegue tu papá, a lo mejor, y nosotros mirábamos a nuestro papá como el ogro, como no aquella persona confiable, no como aquella persona en la cual nosotros podíamos acercarnos ante él. Y hoy vamos a ver esto mismo, porque a veces nosotros tenemos a este Dios tan amoroso, a este Dios tan lleno de amor, de misericordia hacia nosotros. Lo teníamos como ese Dios intocable, como ese Dios severo, como ese Dios que nos castiga, que solamente si nosotros nos portamos mal, si nosotros vemos partido de fútbol, si nosotros hacemos una cosa que no corresponde, como que Él nos va a castigar y nos va a condenar. Y vamos a aprender hoy cómo es este Padre hacia nosotros, y lo vamos a ver con una oración que Jesucristo enseña. Así que quiero invitarles abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 15. Le vamos a dar lectura. Mientras usted le busca, a esta oración se le llama la oración modelo. Y es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y más citados del Nuevo Testamento. Lucas indica que Jesús entregó esta oración modelo a los discípulos cuando ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, el evangelista, ¿ya? Enseñó a sus discípulos. Aquel Juan que predicaba, aquel Juan que daba testimonio antes que viniese Jesucristo, le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces estos discípulos le pidieron a Jesucristo que les enseñara a orar. Jesús destaca 7 elementos
necesarios en la oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios, que es la confianza, la reverencia, el sometimiento, la dependencia, el perdón, la humildad y la adoración que nosotros debemos tener al orar al Señor. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, o cuando nosotros llegamos a la iglesia, preguntamos, ¿qué es lo que es orar? ¿Para qué orar? Y en más de alguna ocasión nosotros preguntamos y cuando alguien nuevo llega pregunta qué es lo que es orar y nosotros muchas veces le decimos orar es conversar con Dios, es como cuando tú conversas con un amigo, eso es orar, eso es tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo se hace? No, mira, ahora que de esta forma o de esta otra forma, pero hoy día, si a lo mejor usted es nuevo, a lo mejor por primera vez está escuchando una palabra, o a lo mejor tiene esa incertidumbre de qué es lo que es orar. Ya vivimos la semana pasada qué es lo que no es orar, o cómo es la forma incorrecta de orar, y cuál era la forma correcta de orar. Y hoy veremos qué elementos debe tener nuestra oración que hacemos a nuestro Dios. Hablábamos de la confianza. Hablamos de la reverencia, hablamos del sometimiento, hablamos de la dependencia, hablamos del perdón, de la humildad y la adoración que debe tener nuestra oración. El hecho de repetir tantas veces al día el Padre Nuestro en forma mecánica, pensando que tal práctica es meritoria, es atender mal la intención de Jesús. Él puso un ejemplo de cómo debemos orar, es decir, utilizando los 7 elementos. La notable sencillez de la oración modelo está en agudo contraste con la palabrería de los incrédulos. Y no significa, y aquí nosotros muchas veces hablamos mal o decimos, no, como los católicos que repiten el Padre Nuestro. No, cuidado. Cuidado con eso, porque el Padre Nuestro no fue dado cuando el catolicismo ya se había, digamos, independizado, ya se había hecho como la religión universal del tiempo en los romanos. Eso pasó en el año 323 aproximadamente después de Cristo. No fue cuando Jesucristo habló el Padre Nuestro no existía, sino que aquí por eso digo, son los elementos. Las palabras repetitivas que se daban en ese tiempo eran las palabras que daban los paganos, aquellos que invocaban a sus dioses, aquellos que hacen aquellas sectas que a lo mejor para entrar en una forma de éxtasis, de que espíritus vengan sobre su vida, lo que hacen aquellas cosas paganas, oscuras. A eso Jesucristo estaba diciendo que los cristianos no debían hacer. No, el Padre nuestro aún no existía y no se repetía. Lamentablemente se ha tomado y se ha tergiversado este Padre Nuestro para poder hacer vanas repeticiones, algo sin sentido, algo que no tiene razón de ser, y le sacamos los elementos esenciales que tiene el Padre Nuestro. En muchas ocasiones, antiguamente, antes de llegar al Evangelio y conocer a este Dios maravilloso en nuestras vidas, aún nosotros, o si usted fue a veces nos decían, rézate 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y estás libre de pecado, estás perdonado. Y no es la intención, es decir, nunca Jesucristo quiso decir eso. No es por más que repitamos una oración que nosotros somos perdonados, es por la acción que produce en nuestras vidas el arrepentimiento y el confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es eso, es la forma en que vamos, lo que nosotros vamos a hablar y decir ante Dios nuestro Señor Jesucristo. La oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de eventos, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, la lluvia, el salir o entrar de la ciudad, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias, llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas al día para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de la oración eran la hora tercera, que era a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día y la novena, que era a las 3 p.m. Por eso el salmista declara, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré
y él oirá mi voz. También encontramos que Daniel, la costumbre de orar 3 veces al día, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice la escritura, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hay algo que no se le privó o algo que no se hizo privar por la edicto que tenía el rey. La pregunta es hacia nosotros. Oramos con ese fervor, oramos con esa fe, oramos con esa confianza, dejamos de hacer algunas cosas por orar y buscar el nombre del Señor. Al parecer los discípulos continuaron con la costumbre después de Pentecostés. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Se recuerdan ese hecho maravilloso en el cual ellos dicen: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy una fe inconmovible en nuestro Señor Jesucristo? Anda, levántate y alaba. Y se levantó ese cojo y entró adorando, exaltando el nombre del Señor, aquel templo que él muchas veces estuvo solamente afuera y que no podía entrar. Pero cuando la presencia del Señor está en aquellos hombres que buscan de Dios, en aquellos hombres que oran al Señor, hay cosas que transforman, hay cosas que cambian. No puede ser, amados hermanos, que nosotros oremos y no suceda nada, sino que al contrario, algo debe suceder siempre en nuestras oraciones a favor de nuestras vidas normalmente, que somos más cada día, nos acercamos cada día más al Señor y a aquella presencia del Señor. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono. Se practicaba no de corazón sincero, sino como robot, programados para tal cosa. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos, como el templo y la sinagoga. Esto causó el problema de pensar que Dios estaba confinado solo a ciertos lugares. Finalmente los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes Dios las escucharía. Aquellas cosas aprendíamos la semana pasada. Como cristianos creemos que la oración es algo fundamental y esencial en la vida cristiana. Creemos que la oración es poderosa para transformar nuestras vidas y obrar en nuestros corazones y en otros corazones conforme a su voluntad. Podemos ver a través de las escrituras que varios personajes bíblicos oraron en momentos de su vida y Dios actuó conforme a sus propósitos. Hoy en día no es diferente. Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo sus planes en el mundo. Vayamos a ver lo que dice los versículos 9 al 15 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, habéis de orar vosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal, porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos donde se nos enseña también cómo orar. Por ejemplo, Juan 14, 13 y 16 al 26 dice: nos enseñan que debemos orar en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 2, 1 al 2 dice: enseña a incluir a todo hombre y gobernante en nuestras oraciones. También en 1 Tesalonicenses 5, 17 dice la escritura que nos enseña a orar sin cesar. Santiago 1:5 nos enseña a pedir sabiduría, a confesar nuestras ofensas y orar unos por otros, etcétera, etcétera. La palabra está lleno de que es el orar es una práctica que como cristianos debemos tener, que cuesta, que es algo que normalmente nos cuesta y normalmente en nuestro hogar, si antes lo hacíamos solamente en la iglesia, cuanto más hoy debemos hacerlo tanto en la iglesia como también en nuestro hogar. Es algo que nosotros debiéramos hacer a diario y es algo que muchas veces no lo hacemos. Eh, a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos orar para tener la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Como es conocido por todos los creyentes en el Señor, la oración es indispensable para nosotros, sus seguidores. Si un cristiano no ora,
no mereceríamos ser llamados cristianos, ya que no tendríamos aquella comunión con nuestro Dios. A través de la oración tenemos fe para practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A través de la oración somos guiados por nuestro Señor Jesucristo. A través de la oración nuestro trabajo y dedicación puede estar en línea con su corazón. Y no es algo nuestro, sino que es algo dado por nuestro Dios. A través de la oración podemos salir de la debilidad una y otra vez. A través de la oración podemos tener suficiente fuerza para llevar la cruz y beber de la amarga copa. La vida entera de un cristiano no puede ser separada de la oración. Sin embargo, muchos de nosotros nos preguntamos por qué mis oraciones no pueden obtener la respuesta del Señor. ¿Por qué Él no escucha mis oraciones? ¿Por qué no puedo sentir su presencia en mis oraciones? Si usted y yo tenemos la misma confusión, entonces es probable que algo esté mal en nuestras oraciones. A lo mejor estamos mal enfocados, estamos haciendo cosas que no corresponden, estamos orando solamente para ser vistos y no estamos haciéndolo de corazón. En la escritura nos habla eh, y quizás muchos de nosotros estemos orando como aquel fariseo que era solo para ser visto por los demás y ser exaltado por quienes nos escuchan, o quizás usamos vanas repeticiones como los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo. Y repetimos como loro, pero sin un sentido, sin reflexionar. La Biblia nos habla de dos hombres. Uno oraba de la siguiente forma: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Quizás esa es nuestra oración que tenemos ante nuestro Dios, y no es aquella que tenía el otro hombre que aparece en aquella parábola, que es el publicano, el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Eso fueron lo que Jesucristo manifestó. De su oración se puede ver que aunque su oración fue corta, y muchas veces nosotros pensamos que las largas oraciones son las efectivas, no, las oraciones cortas, aquellas que tengan sentido, aquellas que tengan el elemento que Jesucristo quiere que tenga. Fue verdaderamente honesto y le habló a Dios con el corazón. Dijo lo que tenía en mente en lugar de alardear por sí mismo. Además de fue capaz de conocer su humildad ante el Señor y de orar a Él en la posición de pecador. El publicano adoraba a Dios en espíritu y en verdad, y su boca y su corazón eran como uno solo. No oraba en un lugar donde había mucha gente, ni prestaba atención a cómo lo miraban los demás. Más bien prestó atención a cómo Dios lo miraba. Su propósito de orar a Dios era establecer una relación normal con Él, en vez de que otros lo vieran. Por tanto, Dios aceptó su oración. ¿Cómo debemos orar para aceptar la aceptación o la aprobación de nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Jesucristo y la comparación de la oración del fariseo con la del publicano nos permiten encontrar una manera de tener una oración apropiada y entender la razón por la cual nuestras propias oraciones no son aprobadas por Dios. Si queremos ser escuchados y guiados por Él, debemos evitar las oraciones vanas, las oraciones en las que menospreciamos a los demás para elevarnos a nosotros mismos, las oraciones en las que se alardea deliberadamente, las oraciones en las que nos reconocemos a nosotros mismos, las oraciones repetitivas como las teorías, las oraciones a media, las oraciones para quedar bien, las oraciones llenas de mentiras y palabras exageradas y vacías. Estas oraciones a media se caracterizan por dejarse llevar por las emociones. Muchas veces desarrollamos prejuicios hacia otro, así que nos arrodillamos ante el Señor no para buscar su voluntad o como practicar sus enseñanzas, sino para quejarnos, criticar a otros y decir cómo somos tolerantes y consecuentes hacia los otros. Este tipo de oración es poner a otros en el suelo para elevarnos a nosotros mismos. Muchas veces cuando vemos la gracia del Señor hacia nosotros, hacemos una promesa, voluntad para satisfacerlo. Sin embargo, todavía hablamos y actuamos por nuestro viejo yo y nuestra carne cuando nos enfrentamos con otros asuntos. Esta es una oración que trata de engañar a Dios con mentiras y palabras exageradas y vacías en nuestra vida diaria. A menudo hacemos oraciones que no conforman el corazón de Dios. Como resultado, Él no escucha nuestras oraciones. Si queremos ser guiados por Él en nuestras oraciones, debemos evitar las oraciones que Él detesta. Solo así nuestra relación con Él será cada vez más
cercana. De acuerdo con las palabras de Jesucristo, sabemos que su mandamiento para nuestras oraciones es hablarle a Él de nuestros corazones en espíritu y en verdad. Él demanda de nosotros un corazón honesto. En lugar de muchas palabras o palabras bonitas, solo tales oraciones pueden ser aprobadas por Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseña que toda oración debe iniciar exaltando y santificando su nombre. Realmente la primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos, es una invocación al Dios verdadero. Esta declaración nos muestra que nos acercamos como hijos de Dios ante su presencia. Todo es posible porque hemos sido adoptados por el Padre por medio de Jesucristo. En Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa es la forma en que nosotros debemos acercarnos a este Dios maravilloso, como nuestro Padre, como Abba, Padre. Es la expresión Abba, Padre, o decir Abba significa Padre mío, Padre. Tú eres mi Dios, tú eres mi padrecito. En inglés sería daddy, en nosotros papito lindo sería en nuestra traducción en el español chileno. Padre, papito lindo, papito que te quiero tanto, papito tú eres mi papito más lindo. Y esa debiera ser nuestra expresión ante Dios. No le faltamos el respeto. Y Jesucristo lo manifiesta, no se le falta el respeto diciéndole papito, sino que al contrario, es la confianza que le ponemos al llamarlo de esa forma. El padre era el jefe de hogar, el padre era el que proveía para la familia, el padre era aquellos que se podían acercar a aquellos hijos a su padre, era aquel esperado, aquel ansiado, tanto por la esposa como con los hijos cuando llegaba su padre, daba seguridad, daba conforte hacia la familia. Y es así de la forma en que Cristo quiere que nosotros nos acerquemos ante Él. Por eso hacemos aquella diferencia. Para muchos podría ser el Dios que estaba apartado, el Dios que estaba alejado, el Dios que estaba ahí en los altos, en los cielos. Y no se desconoce que nuestro Padre esté ahí, pero se le acerca de esa forma. Padre nuestro, el Dios creador de todas las cosas, al Dios creador del cielo, de la tierra, el creador que hizo el universo, el Dios creador de todo lo que nosotros podemos ver, el de todas aquellas maravillas que nos asombramos, aquel que puso las leyes, tanto en el mar para que no se salga, en los vientos, en la lluvia, aquel que hizo todo eso maravilloso, nosotros nos podemos acercar como papito lindo, papito que estás en los cielos, aquí estoy. Mire qué maravillosa aquella expresión en la que nosotros debemos acercarnos al Señor. Con toda confianza, Él nos escuchará, Él nos oirá nuestro clamor, nuestra oración. Mientras que la segunda, santificado sea tu nombre, es la primera petición, lo que nos enseña que antes de poner cualquier petición delante de Dios, debemos presentarnos delante de Él con reverencia y exaltándolos. En todo país, cuando una persona visita al presidente o rey, se tiene que someter a un gran protocolo. Las personas, sin que nadie se lo diga, generalmente visten sus mejores vestidos. Los celulares son desactivados y si tienen que hablar con el mandatario, preparan un discurso con las palabras más apropiadas para el momento y antes de pedirle cualquier cosa, el discurso inicia con un saludo y halago. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que cuando vayamos en oración ante Dios, también debemos apagar nuestros celulares. También debemos estar atentos ahí a la palabra del Señor. Un momento. Ahora sí. Si hay algo que debemos tener claro es que cuando vayamos ante Él debemos ir con aquel halago. Ahora, si todo esto se hace con un hombre de la tierra, ¿cuánto más nos hará con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso ese motivo Jesús nos dice que antes de realizar cualquier petición, y muchas veces nosotros inmediatamente, antes de santificar, antes de declarar, antes de decir quién es este Dios para nosotros, quién es este papito lindo, quién es este Abba Padre, quién es este Padre nuestro, nosotros antes vamos
con todo el pliego de peticiones y más encima son repetitivas las que le hacemos normalmente. Nunca vamos exaltando el nombre del Señor, nunca vamos adorando a este nombre, a nuestro Señor. Jesús enseña a sus discípulos a llamar a Dios Padre, lo cual no era un concepto ajeno en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, Malaquías. Habla de este Padre que tenían, pero no llega a desarrollarse en la magnitud de cómo Jesús lo presenta. Para los judíos Dios era visto como un ser santo, justo y temido por sus grandes juicios. La invocación de Padre tiene un doble significado. Por un lado nos muestra el lado amoroso y compasivo de Dios al presentarlo como Padre nuestro, pero también nos enseña que es un ser glorioso, al que debemos temer y reverenciar por su gran santidad y gloria al estar sentado en su trono en los cielos. Ahora bien, el hecho de que se le llame Padre nuestro no significa que Dios es Padre de toda la humanidad, sino solamente de aquellos que han nacido del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, el creyente puede acercarse a Dios en plena confianza, consciente de que su Padre le ama y le escucha. Qué maravilloso es poder que tú y yo nos podamos acercar, podamos orar, podamos dirigirnos ante Dios de esa forma, sabiendo que nuestro Padre, nuestro papito lindo, nos va a estar escuchando y que también nos ama y que está atento para que podamos nosotros escuchar aquella oración que elevamos a su nombre. Santificado sea tu nombre. Seguido de la invocación, la primera petición tiene que ver con santificar su nombre. ¿Pero qué significa esto? No olvidemos que cuando la Biblia habla del nombre de una persona se refiere a las características del carácter que lo identifican. Por ejemplo, Dios cambió el nombre de Abraham porque significaba Padre exaltado. Por el de Abraham, Padre de multitudes, haciendo referencia a lo que haría en su vida, hacerlo padre de una gran nación. Y así tenemos otros ejemplos como el de Jacob, que era usurpador y fue llamado a Israel, el que lucha con Dios y los hombres y vence. Como también el de Simón a Pedro, que significa roca, o de Saulo a Pablo, que es pequeño. Por lo cual, cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, lo que realmente quiere decir es santificado sea la persona de Dios. La palabra santidad significa ser separado de. Por tanto, el pedir de su nombre sea santificado, lo que pedimos es que su nombre sea tratado y reconocido de manera diferente a los dioses o a los ídolos que existen en esta tierra. Cuando tú y yo podemos percatarnos, podemos lograr, podemos reflexionar, podemos entender que el santificado sea tu nombre, estamos hablando de que es la deidad suprema, es aquella que la Escritura nos muestra que es una característica de Dios. Es un título que Dios tiene y que ningún hombre puede tener. Ni tú ni yo, por más que nos apartemos, por más piadosos que a veces nos creamos ser, nunca llegaremos a aquella santidad que tiene Dios. De hecho, Isaías dice que santo, santo, santo era el Señor Jesucristo. Es el único ser en toda la Biblia que se le llama que es 3 veces santo. No hay ningún otro título que Cristo tenga, que Dios tenga para atribuirse a aquella característica como título, como nombre de Dios. Él es santo, Él es apartado, Él es separado y nosotros debemos tener eso claro. Y Dios quiere que tú y yo también tomemos ese nombre nosotros. Para los judíos el nombre de Dios era tan reverenciado que muchas veces ni siquiera se atrevían a mencionarlo. De igual forma había un mandamiento que prohibía tomar en vano el nombre de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. En Éxodo 27, entonces, era algo importante para los judíos. Por eso, por tanto, si bien es cierto que Dios es nuestro Padre y tenemos la confianza de acercarnos a Él, también debemos guardar un temor reverente a su presencia, ya que es un Dios excelso en santidad. Y aquí a veces nosotros podemos ver, yo le he manifestado en más de alguna ocasión que una vez escuché una oración de una pastora, de una profeta del Señor que decía que no ellos
declaraban y querían que Dios hiciera algún milagro de sanidad, y que ellos no aceptaban un no por respuesta de parte del Señor, como faltándole todo el respeto a nuestro Dios. No significa que le llamemos Abba Padre o le llamemos Papito Lindo, no significa faltarle el respeto, sino que al contrario, cuando Jesucristo dice santificado sea su nombre, es decir, que nosotros le reverenciemos, le adoremos, le exaltemos como Él es el santo, santo, santo. No podemos olvidarnos nunca de eso. Nosotros debemos ir a nuestro Dios con reverencia, no como exigiéndole, porque nosotros somos sus hijos, en que más de alguna ocasión hemos escuchado de ellos. No, tú tienes que exigirle a Dios porque tú eres hijo de Dios y Él es tu padre y tiene que responderte. No, amados. No es esa la forma correcta de orar y de ir ante Dios. Es nuestro Padre, sí, pero no debemos faltarle el respeto. No debemos ir. No sé si algunos de ustedes que son padres o incluso las madres, si un hijo va con falta de respeto hacia nuestras vidas, nosotros le vamos a dar una respuesta. A lo mejor sí le vamos a dar una respuesta que es la que tenemos en la mano. Le tiramos el cucharón, le pegamos un palmetazo, le pegamos un coscorrón. ¿Cómo te le ocurre venir a faltarme el respeto? Y más encima nosotros a veces como cristianos, como hijos de Dios, vamos de esa forma. No es la forma correcta de ir ante este Dios maravilloso. Él hay que ir en reverencia. Él hay que ir, que Él es el excelto, que Él es el digno de toda honra y toda gloria. También nosotros santificamos su nombre cuando testificamos con nuestra conducta. Mire qué importante esto. Una vida piadosa delante de los hombres. Para que su nombre sea santificado, nuestro testimonio tiene que ser tal que Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. La verdadera adoración y exaltación de su nombre está en nuestra manera de vivir, ya que nosotros somos sus cartas leídas. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 3, 2, 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tú y yo, amado hermano, cuando tú y yo nos comportamos, hacemos la voluntad de Dios, Dios se santifica. Dios es santificado en nuestras vidas. Por tanto, cuando oremos, santificado sea tu nombre, no solo debemos esperar que su nombre sea exaltado entre las naciones, sino también debemos pedirle a Dios la sabiduría y capacidad de vivir rectamente en este mundo de pecado, tal que su nombre no sea blasfemado por nuestra causa. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Pablo pedía, Pablo oraba, Pablo decía que nosotros debemos andar dignamente, nosotros debemos andar en la vocación que fuimos llamados a ser santos, apartados para nuestro Señor y Rey. Venga tu reino. La segunda petición de la oración modelo es: venga tu reino. En los evangelios las palabras del el reino de Dios y el reino de los cielos se usan indistintamente y se refiere al gobierno soberano, glorioso y poderoso de nuestro Señor. El concepto del reino de Dios no es exclusivo del Nuevo Testamento. De hecho, en el libro del profeta Daniel se hace mención de un reino eterno que se establecerá en esta tierra. El profeta Isaías no da más detalles en cuanto a dicho reino mesiánico. Por tanto, para los judíos no era un tema nuevo. Al contrario, ellos vivían esperando el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Por ejemplo, José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, la Biblia declara que él esperaba el reino de los cielos. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. También el malhechor moribundo que murió clavado a la par de Jesús en la cruz le suplicó que se acordara de él cuando viniera en su reino. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mire qué maravilloso. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y Jesucristo le responde, más te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Mire qué maravilloso lo que Jesucristo hace. Qué maravilloso cuando aprendemos. Jesús enseñaba acerca del reino de Dios y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus parábolas trataban acerca del reino de Dios. También en las cartas del Nuevo Testamento los apóstoles hablaron acerca del reino de Dios. El reino de su amado Hijo, su reino celestial, su reino inconmovible, el reino de Cristo, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra griega que aquí se traduce como reino es basilei e involucra tres aspectos importantes. El territorio sobre el cual el reina, que está en los cielos, la dignidad real, su majestad y la gloria que tiene este rey, que es santo, 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 y el ejercicio de su poder soberano o su reino efectivo. Por tanto, podemos decir que la petición que venga tu reino se orienta también y más a la tercera, ya que si bien es cierto, su reino está entre los creyentes. Venga su reino. En nuestra versión nunca debe faltar aquella que expresa nuestro anhelo porque Dios establezca su reino entre nosotros. Por eso el Señor en el libro Apocalipsis, en su último capítulo, alienta a los cristianos a mantenerse santos, preparados, esperando ardientemente su segunda venida. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si hay algo que nosotros podemos tener, algo que nosotros podamos pedir, si hay algo que nosotros podamos solicitar a nuestro Señor Jesucristo, es que venga su reino. ¡Wow! Y cuando hablamos de que venga su reino, hablamos de que es ese poder soberano, ese poder que se manifiesta en los cielos, ese poder que no es quebrantado, ese poder que nada lo quebranta, que no hay nadie que le diga no al Señor, sino que al contrario, todos obedecen, todos adoran, todos exaltan a este Dios maravilloso. Y es lo que estamos solicitando. Jesucristo diciendo que venga, que se entrone ese reino, no solo para los demás, sino que ese reino que se debe entronar, ese reino que debe venir, primero debe ser a nuestras vidas. No es a la vida del de al lado, no es a la vida del vecino, no es a la vida de mi hermano, de mi hermana. Es primero que ese reino, que nosotros podamos tener claro, Señor, venga tu reino a mi vida. Seas tú el que gobierne mi vida. Seas tú el que gobierne mi ser, seas tú el que gobierne mi actuar, mi andar, mi dirigir, sea Jesucristo el que gobierne completamente nuestras vidas. Cuando le decimos, Señor, venga tu reino, es decir, yo me voy a someter a tu voluntad, yo me voy a someter a lo que tú quieres que de mi vida. Cuando decimos, Señor, venga tu reino en nosotros, es que nosotros vamos a dejar morir nuestro yo para que Cristo reine en nuestras vidas. Qué maravilloso lo que Jesucristo le estaba enseñando a aquellos judíos, a aquellos israelitas, a aquellos hombres que buscaban y anhelaban y a lo mejor decían que hipócritamente buscaban de Dios, que el reino de Dios sea entronado en nuestros corazones. Amado hermano, amada hermana, si hay algo que ha dañado a la iglesia en este tiempo, si hay algo que ha dañado a personas, es que el reino de Dios no ha sido en nuestros corazones. Nosotros, lamentablemente, repetimos a veces y sabemos a veces y criticamos a veces a aquellas personas porque repiten esta oración cuando en nosotros mismos a veces no existe ese reino en nuestras vidas. No lo hemos manifestado en nuestros corazones, no lo hemos manifestado en nuestro actuar y en nuestro andar, sino que al contrario, siempre queremos sobresalir nosotros. Graso error que cometemos. El que debe estar siempre en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el amo, el dueño, el Señor, el Kyrios de nuestras vidas, el Adonai de nuestros corazones, el que dirige siempre nuestras vidas. Qué maravilloso es poder ver aquella expresión que Jesucristo le está diciendo. Venga tu reino, que su reino
se haga en nuestras vidas. Más encima, no solo pedimos eso, sino que llegamos a la tercera petición, que es hágase tu voluntad. Llegamos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si observamos las primeras tres peticiones, estas están relacionadas con los intereses de Dios, y por otro lado, las tres en sí forman un solo anhelo: establecer de forma absoluta el reino glorioso de Dios en nuestras vidas, en este mundo glorioso. La petición involucra a que sea la voluntad de Dios y no la nuestra propia la que se cumpla, tal y como Jesús nos enseñó cuando en el Getsemaní se sometió a la voluntad de Dios y no a la suya propia. Recuerdan: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos. Usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera, pero por eso debemos orar: hágase su voluntad, hágase tu voluntad, oh bendito Padre. Por ello la Biblia nos exhorta a conocerla. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, lo cual implica una completa transformación de nuestra mente. No os conforméis, dice el libro de Romanos, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Dios maravilloso. También su eterna voluntad para nuestra vida es nuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Tesalonicenses 4:3. Si bien es cierto, todas estas son verdades en cuanto a la voluntad de Dios, para nuestras vidas nosotros debemos dejar que la voluntad de Dios se realice. A veces, como le digo, nosotros oramos, pedimos, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que la voluntad de Dios, que es perfecta, que es maravillosa, que es andar en rectitud, que no debemos ser orgullosos, que no debemos ser mentirosos, que no debemos ser calumniadores, que debemos entregarnos más de Cristo en nuestra vida y menos de nosotros, que no debemos ser egoístas, que debemos ser generosos. Ay, esa es la voluntad de Dios. Y esa es la que muchos de nosotros a veces no tenemos. Por eso le digo una vez más: a veces criticamos porque otros hacen esta oración repetitivamente. Y nosotros, que a veces tenemos la luz, la verdad, sabemos que debemos perdonar, sabemos que no debemos tener orgullo, sabemos que no debemos tener muchas cosas, nosotros no practicamos aquella voluntad que se hace en los cielos. Mire qué maravilloso sería cuando Jesucristo vino a la tierra a presentar a este Padre amoroso, a este papito lindo, y nosotros en esta oración, en esta simple oración, que a veces no nos demoramos más de 30 segundos hacer esta oración que Jesucristo nos presenta, tiene algo tan elemental, tan especial. Vamos en la tercera, en la cual nosotros le decimos: Señor, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo como en la tierra. Así como es allá en el cielo, aquí en la tierra. Pero aquellos que debemos llevar aquella voluntad que está en los cielos somos nosotros, los hijos. Mire qué bendición más grande nos da nuestro Dios. Tú y yo somos portadores de llevar aquella voluntad que Dios tiene allá en los cielos, llevarla acá en la tierra. Mire la bendición grande. Debemos gozarnos, alegrarnos, la honra que el Señor nos da. Si comprendiéramos eso, si entendiéramos, si reflexionamos aquella honra que tú y yo tenemos, amado hermano, aquella honra que tú y yo Dios nos da, de que nosotros somos aquellos portadores de llevar lo que se realiza en los cielos, aquí en la tierra, no deberíamos comportarnos como nos comportamos. No deberíamos hacer como muchas veces hacemos oraciones y nos jactamos: lloro más que tú, lloro más que el hermano, yo oré hoy día tanto, pero no hay cambios en nuestras vidas. De nada sirven esas oraciones. Deben empezar a transformar. Las oraciones deben transformar nuestras vidas. Si hay alguien que a lo mejor me diga: pastor, yo oro todos los días y me levanto a las 3, 4 de la mañana y oro 2 horas y no hay cambio en su vida, algo no está bien.
Discúlpeme que se lo diga de esta forma. No le digo que no siga orando, pero sí analicemos nuestras oraciones. Pues no puede ser que un hombre que esté en la presencia del Señor, un hombre que busque la presencia del Señor, una mujer que diga que está que llena del Espíritu Santo, y a lo mejor en más de alguna oportunidad usted en su rincón, en su lugar apartado, ora al Señor y busca del Señor, y en más de alguna oportunidad Dios le ha tocado, Dios le ha ministrado, Dios ha llegado a ese momento y la presencia del Señor se ha hecho sentir en aquella oración. Pero no puede ser que nuestras vidas nos cambien, que no sean transformadas. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más conocemos de Dios, más humildes debemos ser. Más de Dios debemos tener en nuestras vidas. Y es ahí donde se empieza a hacer aquella voluntad. Mire qué maravilloso. Y no se olvide nunca, usted tiene la honra. Yo tengo la bendición y la honra de que somos parte de llevar esta voluntad al mundo. A quien no conoce a Cristo, no le puedo exigir. A quienes que no conocen a Cristo, no le puedo exigir aquellas cosas. Así que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Amén. Danos el pan de cada día. Llegamos a la cuarta petición de esta oración modelo. Pasamos de pedir los intereses de Dios a los nuestros propios, de pedir por las cosas espirituales y eternas a las terrenales y necesarias para vivir. La expresión el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, denota la total dependencia del ser humano de que Dios provea a sus necesidades diarias. Que hay algo que tenemos que tener claro, Jesucristo siempre dijo, de nada estéis afanoso, que nada nos complique, que nada nos saque de ese rol, porque Dios es el que nos sustenta, Dios es el que está. Cuando oramos de esa forma sabemos que Él es nuestro sustentador. En los antiguos tiempos el pan era considerado un producto básico para el mantenimiento de la vida del ser humano. Por tanto, lo que aquí se pide es que el Padre Celestial provea todo lo necesario para la subsistencia humana, como vestuario, alimento, techo, etcétera, etcétera. Todo lo que usted necesite, Él lo va a proveer. La petición es clara al decir que esta provisión debe ser diaria, no mensual, anual o semanal. Ni siquiera se pide por el pan de mañana. Esto enseña que a diario pidamos que su misericordia y provisión llenen nuestras necesidades básicas. Este concepto no es nuevo en la Biblia, de hecho lo vemos en el libro de Éxodo Dios, cuando Dios proveyó el maná y les pidió que cada día recogieran solo lo necesario, a excepción del sexto día que recogían el doble debido al día de reposo. Y cuando recogían más de lo necesario, el maná criaba gusanos y hedía. Y dice Éxodo 16, dice, y lo medían por comer, y no sobre al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Si hay algo que uno puede ver en esta historia que se manifiesta en el Antiguo Testamento, que Dios proveyó del alimento para sus hijos. ¿No hará lo mismo con usted y conmigo? ¿Por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué a veces nos angustiamos? ¿Por qué a veces nos preocupamos por el día de mañana? Si Dios sabe de toda necesidad, veíamos en los versículos anteriores la semana pasada que Dios sabe de todas las necesidades que tú y yo tenemos. Dios es nuestro proveedor. Dios es el que responde. Él dará el pan diario, el pan necesario que nosotros necesitamos. También vemos el concepto de la provisión de cada día cuando Elías visitó a la viuda de Sarepta, donde las escrituras dice que nunca se agotó el aceite y la harina, y siempre hubo sustento para el profeta, la viuda y su hijo, aun cuando ni siquiera el rey de Israel, Acab, tenía para alimentar a sus caballos por causa de la sequía de 3 años, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover
sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Por tanto, nosotros, sus hijos, debemos pedir que cada día nos provea de lo necesario para vivir posible. No todos seremos ricos, pero de algo podemos estar seguros. Dios proveerá cada día con seguridad, y como el salmista declara, podemos declarar que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Adonai es mi pastor y nada me faltará. A lo mejor no tendremos grandes cosas, o a lo mejor lo que tú estás pidiendo son cosas que no necesitas, pero Dios siempre ha manifestado su provisión hacia su pueblo. Y si de algo puedo estar seguro en este tiempo de pandemia, que ya llevamos cerca ya de un año, 6 meses, en este tiempo en que hemos visto las dificultades, que hemos visto que a lo mejor muchos se han quedado sin trabajo, que muchos a lo mejor han perdido su fuente laboral, puedo decir, por lo que conozco y sé, que a ninguno de nosotros nos ha faltado. Dios siempre ha provisto. He visto cómo hogares han sido bendecidos. He visto cómo en este tiempo hermanos han renovado sus hogares o han reestructurado sus hogares, han hecho remodelaciones en sus hogares. He visto cómo Dios ha dado bendición que sobreabunde hacia sus hijos. Y sigue siendo el mismo Dios. Al Dios que usted y yo debemos ir confiadamente, que Él será nuestro sustentador. Él sabe de las necesidades que tenemos, y más aún de las espirituales, para que tú y yo podamos buscar. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición es o el quinto elemento que debe tener nuestra oración es tan importante como la de pedir a diario nuestro pan, y está relacionado con la salud espiritual y moral. La petición es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El estudio del griego nos puede ayudar a acercarnos a su verdadera interpretación. Por un lado, la palabra deuda proviene del griego opheleima, que literalmente significa alguien que está endeudado. Jesús utiliza esta palabra de deudas para referirse a pecados, porque en el arameo la palabra que se utilizaba tanto para pecado como para deuda era la misma, ya que para los judíos nuestros pecados eran una deuda moral y espiritual que adquiríamos con nuestro Señor. Por otro lado se encuentra la palabra perdónanos, que proviene del griego aflieme, que puede traducirse como perdonador, abandonador, echar fuera, salir, dejar, remitir, y en este sentido se refiere a una clase de perdón que echa fuera todos nuestros pecados para no ser más recordados, el perdón perfecto. Por ende, en nuestras oraciones debemos pedir perdón por el perdón de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar salmos donde se pide el perdón de Dios. También encontramos la confesión de pecados en algunas oraciones modelos, como la del profeta Daniel, la de Nehemías, Esdras. En el Nuevo Testamento también se nos exhorta a pedir perdón por nuestras transgresiones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora bien, la oración añade algo más, en que seamos perdonados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí hay una gran diferencia que tú y yo debemos reconocer. Le estamos pidiendo a este Dios maravilloso que nos perdone cuando muchas veces nosotros no perdonamos. Jesús espera que nosotros sepamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden. De lo contrario, ¿cómo podremos clamar por perdón si nosotros no guardamos o nosotros guardamos odio en contra de alguien que nos ofendió? Con respecto a esto, Jesús relata la parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18, donde uno debía 10.000 talentos, y como no podía pagar, su señor ordenó quitarle su mujer, hijos y todo lo que tenía para pagar su deuda. Pero este se postró delante de su señor y le suplicó que le perdonase su deuda por misericordia. Este dijo que le iba a pagar, que no le iba a no pagar, pero pidió perdón, pidió misericordia, se postró, se arrodilló ante su Señor. Luego, pasados los días,
Encontró a un consiervo que le debía 100 denarios y le rogaba que le tuviera paciencia para que le pudiera pagar. Pero el siervo malo no quiso y lo echó en la cárcel. Esto molestó a los demás consiervos y le contaron a su señor. Y molesto porque el siervo malo no mostró la misericordia, lo entregó al verdugo. Esta parábola expresa que así como Dios perdonó nuestras ofensas, así también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Nuestra condición espiritual se ilustra en esta parábola porque aquel que fue perdonado de una deuda de 10.000 talentos, para tener una mejor idea de lo que representaba esta cantidad, consideremos lo siguiente: los impuestos anuales pagados por Judea, Galilea, Idumea, Samaria y Perea sumaban 800 talentos, es decir, en 12 años y un poco más recién iban a poder pagar con los impuestos que pagaban estas ciudades lo que este hombre debía ante su amo. En la escritura nos muestra que un esclavo joven y fuerte valía un talento. Dice el libro de Segunda de Crónicas 25:6 que Amasías tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. El punto es que era una cantidad que jamás se podría pagar. Así es la deuda que el hombre debe a Dios, en una cantidad que simplemente nunca podríamos pagar. Su única esperanza es que Dios le perdone aquella deuda. Y qué maravilloso que Dios perdonó nuestra deuda. Así como Cristo nos perdonó, así como Él tuvo perdón de nosotros, nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Así que, amado hermano, amada hermana, amado pastor o aquella persona que nos está escuchando en esta mañana, Cristo nos invita a perdonar. Y a veces nosotros no perdonamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que a lo mejor nos han hecho un daño. Cristo hoy nos enseña que debemos perdonar. Si tú quieres el perdón del Padre, nosotros debemos aprender a perdonar a este Dios maravilloso. Y nos enseña. Y nosotros, y más aún, nosotros somos los que pedimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos metas en tentación. La sexta petición está relacionada con la quinta. Después de pedir que Dios perdone nuestros pecados, Jesús nos enseña a pedirle que nos ayude a no pecar, al decir: no nos metas en tentación. Estas palabras han dado mucho de comentar en cuanto a la pregunta: ¿es Dios el que tienta al hombre? Para poder responder a esta interrogante podemos evaluar el significado etimológico de la palabra griega, que aquí se traduce como tentación, para tener una mejor idea. La palabra tentación se traduce de peirasmos, la cual tiene un doble significado. Por un lado, cuando se refiere a Satanás, la palabra usualmente se traduce como tentación, pero cuando se usa en referencia a Dios se traduce como prueba. La Biblia es clara al decirnos que Dios jamás tienta a nadie, sino es una obra del diablo que seduce nuestra vieja naturaleza para que pequemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Sin embargo, también es cierto que Dios permite que el diablo tiente a los justos con el objeto de probarlos, tal y como lo hizo con Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó también a Job. El mismo Jesús fue probado, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El apóstol Pablo fue probado sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en general todos los cristianos somos y seremos probados por Dios para ver cuál amor grande tenemos a este Dios maravilloso, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice la Escritura, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Seréis probados, pasaréis por pruebas, pero es para que tu fe cada día crezca más. Ahora bien,
Primera de Pedro 1.7 nos dice que la razón por la cual somos probados es para que nuestra fe crezca, para que tú y yo podamos madurar en esta fe maravillosa. Toda prueba de parte de Dios tiene como objetivo moldearnos y hacernos mejores cristianos cada día. Por eso alguien dijo en cierta ocasión que las pruebas sacan lo mejor de nosotros mismos, pero las tentaciones lo peor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No obstante, debemos estar claros que también Dios permitirá que el diablo nos tiente y podemos caer en sus trampas. Por ello debemos orar. No nos metas en tentación. Uno de los nombres que recibe es el tentador y ha estado tentando a la humanidad desde el principio. En Génesis, cuando tentó a Eva en el huerto del Edén, tentó a David a censar el pueblo, tentó a los ángeles caídos para que abandonaran su propia morada. El apóstol Pablo envió a Timoteo a Tesalónica temiendo que hubiera tentado al tentador a los cristianos de ese lugar. Por tanto, debemos siempre orar a Dios que nos dé la fuerza y nos ayude para que cuando la tentación venga a nosotros la podamos vencer. Por ello Jesús alentó a sus discípulos a orar, ya que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, amado hermano, amada hermana, que debemos evitar aquella tentación. No debemos ver, no debemos leer, no debemos andar en aquellas cosas que nuestra vida pueda ser tentada. Debemos apartarnos de aquellas cosas. Debemos apartarnos de aquellas conversaciones que nos harán daño, que nos harán pecar. Debemos apartarnos de aquellas personas que en vez de edificar nuestras vidas a veces nos van a destruir. Debemos apartarnos de aquellas conversaciones en las cuales sabemos que no estamos obrando bien. Debemos evitar aquellas cosas. Es la forma de poder vencer aquella tentación, es decir, no. La oración es un elemento clave en la vida del creyente que nos ayudará a resistir al diablo. Si lo hacemos así, podremos estar seguros que junto con la tentación siempre vendrá la sanidad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Ya para estar concluyendo, más líbranos del mal, llegamos a la séptima y último elemento que utiliza Jesucristo en esta oración. Petición de esta oración modelo, más líbranos del mal. Muchos la han considerado como parte de la secta, sin embargo la conjunción más denota su carácter individual. Por otro lado, la secta es concluyente al solo pedir que seamos librados de las tentaciones, una parte del mal, mientras que la séptima pide la liberación de todo el mal, enfermedad, escasez económica, ataque de hombres malos, el diablo o cualquier tipo de tragedia. Los cristianos sabemos que vivimos en un mundo dañado por el pecado y lleno de maldad. Por tal motivo, en nuestras oraciones debemos pedir por la protección divina. El apóstol Pablo solía pedirle a Dios que lo guardara de toda obra mala. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También decía que Dios tiene poder de librarnos del poder de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De igual forma, el autor de la carta a los Hebreos dice que Dios nos puede librar del poder del diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En general, a través de la oración podemos pedir
que seamos librados de todo mal que nos dañe y nos aleje de Dios. Ya para finalizar, al final de la oración encontramos la doxología final de la oración del Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta solamente parte literaria de la de adoración a Dios parece haber sido agregada al texto original, ya que no se encuentra en los textos más antiguos, por ejemplo, la Vulgata Latina, obra del cuarto siglo después de Cristo del erudito Jerónimo, no la considera. Esto teniendo en cuenta que el autor era considerado un crítico muy reverencial y conservador, como también competente e imparcial. Muchos creen que fue agregada por motivos litúrgicos, como una forma de finalizar la oración glorificando a Dios. Otros consideran que fue inspirada de una oración que aparece en Primera de Crónicas: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos los seres humanos y sobre todas las cosas. Sea como sea, nos enseña que así como nuestras oraciones deben iniciar adorando y magnificando el nombre de nuestro Dios, deben terminar de igual manera. Así finaliza una oración muy diferente a los judíos, no tan extensa y que expresa de manera sencilla la forma de cómo Dios desea que los hijos del reino vivan. Por eso Tertuliano, un padre de la iglesia primitiva, la llamó el resumen de todo el evangelio. Creemos que es Dios quien sustenta nuestra vida. Oramos agradecidos por eso. Oramos para que Dios nos dé gracia para perdonar a quienes nos dañan, a quienes nos rompen el corazón, a quienes nos odian. Seríamos capaces de no perdonarles si Cristo nos los perdonó. Oramos a Dios para que Él nos libre de nuestro malvado corazón. Clamamos por el poder de su gracia. Todos estos motivos de oración deberían estar en nuestras peticiones de oración, pero nuestra condición pecaminosa no pone en primer lugar las peticiones que Dios nos manda, sino que generalmente pone en primer lugar nuestras necesidades y luego nos enfocamos en lo que Dios exige. Pero no solo eso, sino que además muchas veces nuestras oraciones contienen hipocresía para ser aceptados ante los demás, contienen palabrería para mostrar lo piadoso que somos, pero Dios puede ver lo hipócrita que somos. Es por eso que como egoístas e hipócritas que somos, Cristo vino a este mundo, no a salvar a justos, sino a pecadores. En la cruz del Calvario clavó nuestro pecado, egoísmo e hipocresía, y en cada momento que confiamos en su gracia podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. El llamado al arrepentimiento era para egoístas e hipócritas como nosotros. Si hay algo que podemos nosotros aprender en esta mañana, amado hermano, amada hermana, es que Dios es el que nos enseña cómo debemos orar, los elementos que deben tener. Debemos honrar, debemos buscar, debemos ir confiadamente, como decía en un principio, confiadamente ante el Padre Celestial. Debemos ir con reverencia ante este Dios maravilloso, ante este Dios creador de todas las cosas, a este Dios dueño de todas las cosas. Debemos ir con sometimiento, con que su voluntad, que su reino, que nuestra cerviz se doble ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro corazón se incline a la presencia de nuestro Señor. Tenemos que ir con humildad, con sencillez. Debemos ir también confiadamente. Debemos ir con perdón, perdonando a aquellos que nos han dañado, pidiendo perdón y perdonando a aquellos que nos han dañado. Aquel que ha herido tu corazón, aquel que te ha hecho algún daño, debemos perdonarle como Él nos perdonó a nosotros. Debemos ir con aquella humildad de corazón, debemos ir con aquella dependencia de Dios. Debemos ir que solamente confiamos en que Él nos dará lo que necesitamos. Debemos ir en adoración a este Dios maravilloso y en humildad, sabiendo que solo Él nos puede librar de todas las tentaciones que podamos tener. Él nos librará del mal. Él es exaltado y loado. Que Dios nos bendiga en esta mañana, amados hermanos. Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana que Él nos da, que nos entrega, que nos enseña en esta mañana aquella oración que es la del Padre nuestro. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu inmenso. A veces nos jactábamos, nos reíamos de otras personas porque repetían.
y nosotros mismos desconocíamos la verdadera enseñanza que está en esta pequeña oración, en esta oración que muchos repiten o muchos de nosotros a veces repetimos, sin tomarle el valor y el significado realmente que tiene. Ayúdanos a que nuestras oraciones en silencio, aquellas oraciones que hacemos, podamos incluir estos elementos. Que ya no sea un pliego de peticiones el que presentemos, un pliego de peticiones donde ponemos nuestros intereses, nuestras necesidades, sino que primero podamos ir confiadamente ante ti. Primero te exaltemos a ti. Reconozcamos que ante el Dios que vamos es el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Que no vamos a un simple amigo, que no vamos a alguien en el cual yo tuteo, que vamos a nuestro Dios Creador de todas las cosas. Que podamos manifestar y que cuando digamos que queremos que tu reino que se realice, que se haga tu voluntad aquí, como se hace allá en tu reino, que nosotros podamos aprender a humillar nuestro corazón, que nosotros aprendamos a que tú eres nuestro amo, que nosotros no podemos conducirnos si queremos que tu reino descienda, que si queremos que se haga tu voluntad, esa voluntad perfecta, esa voluntad bendita, esa voluntad gloriosa, esa voluntad santa que se hace en los cielos, que nosotros debemos, Señor, rendir primero nuestros corazones para que esa voluntad seamos partícipes. Qué hermosa bendición que tú nos das de poder ser partícipes de traer esa voluntad, de poderla enseñar, de poderla manifestar, de que otros puedan ver tu voluntad en nuestras vidas, que otros puedan ver lo maravilloso que tú eres, bendito Dios. Y cuando estamos llenos de egoísmo, llenos de rencores, llenos de pecado, no demostramos aquella voluntad. Por eso perdónanos, perdona nuestra falta, perdona. Perdona, Señor, y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos día a día, Señor. Sé que tú suplirás todas nuestras necesidades. Y de algo nosotros estamos convencidos, es que tú eres el Dios que se preocupa. Y tu palabra nos dice que aún ni las aves del cielo, ni los lirios que se visten con esplendor, más que todo el esplendor que pudo haber tenido Salomón, ellas no se preocupan. Nos invita a que no estemos ansiosos, sino que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y la primera necesidad que hoy nosotros podemos reconocer que tenemos es necesidad de ti, de tu espíritu en nuestra vida, de tu palabra en nuestro corazón, de que tú tomes el dominio y control de nuestra vida. Muchas veces lo decimos y suena bonito, pero que eso se empiece a realizar en nuestra vida y en nuestro corazón. Que con cincel esculpido, como el cincel rompe la piedra para escribir, en nuestros corazones, Señor, se empieza a escribir una nueva vida, una nueva voluntad tuya en nuestros corazones y en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos a perdonar. Apártanos del mal. Quita aquellas tentaciones de nuestra vida. Ayúdanos a apartarnos y a decir que no a aquellas cosas que nos hacen daño. Te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, que cada día muestran tu voluntad e intentan hacer tu voluntad. Que cada día con luchas y pruebas, ellos son vencedores. Seas tú en cada uno de nosotros en este día. Te agradecemos por todo lo que nos das y ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.